Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si te gustan las historias que inspiran y tocan el corazón, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Hoy comenzamos un viaje espiritual con el libro Las florecillas de San Francisco, una obra que recoge las enseñanzas, milagros y la vida ejemplar del santo más querido por muchos, San Francisco de Asís. A través de estos 15 capítulos, conoceremos su devoción, su humildad y cómo, a través de pequeños gestos, dejó una huella profunda en el mundo. Acompáñanos en esta serie y sumérgete en los relatos que han perdurado a lo largo del tiempo. Capítulo 1. El llamado divino. La vida de San Francisco de Asís comenzó como la de cualquier joven en su tiempo, rodeado de lujos, comodidades y expectativas sociales. Hijo de un comerciante rico, Francisco disfrutaba de los placeres mundanos que su posición le otorgaba. La juventud le ofrecía aventuras, fiestas y la posibilidad de ganar fama, algo que atraía su corazón lleno de sueños. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Francisco sentía un vacío que no podía ser llenado por las riquezas materiales ni la gloria mundana. A pesar de todo lo que tenía, algo seguía faltando en su vida. Un día, mientras estaba en el mercado de Asís, una experiencia transformadora le dio un giro radical a su existencia. Se cuenta que, mientras Francisco caminaba por las calles de la ciudad, vio a un hombre leproso pidiendo limosna. El asco y el miedo de Francisco ante la figura del leproso fueron inmediatos, pues la lepra era considerada una enfermedad repugnante y contagiosa. Sin embargo, en ese momento de repulsión, algo dentro de él le habló, algo que lo instó a acercarse al hombre y darle no solo una limosna, sino su propio corazón. Francisco, superando su miedo, se acercó al leproso, lo abrazó y le dio lo que tenía, mientras sentía una paz inexplicable inundar su ser. Fue este acto de compasión lo que abrió las puertas a una profunda transformación interior. Y fue mientras Francisco estaba en el mercado que vio a un leproso, y antes de irse de la ciudad, acercó a aquel hombre, le dio de su propio alimento y lo abrazó como un hermano. Esta acción no solo cambió la vida de Francisco, sino que también comenzó a gestar en él la comprensión de que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones, sino en el amor y el servicio a los demás. A partir de ese encuentro, la vida de Francisco comenzó a tomar un rumbo completamente distinto. Durante algún tiempo, estuvo inquieto, buscando respuestas a lo que sucedía dentro de él. Los lujos que antes lo atraían empezaron a parecerle vacíos, y las riquezas que acumulaba su familia no eran suficientes para llenarle el corazón. Este despertar espiritual lo llevó a tomar una decisión radical: abandonar su vida anterior de lujo y comodidades, y seguir un camino diferente, uno que lo llevara a una vida de pobreza y dedicación total a Dios. Y el Señor lo llamó en espíritu y en verdad a dejar todo lo que tenía, a vestirse de humildes ropas y a vivir entre los pobres. Esta fue la llamada que escuchó Francisco, una invitación directa a renunciar a lo que había conocido y abrazar la pobreza como un medio para acercarse a Dios y a los demás. Pero esta decisión no fue fácil, y muchos de sus amigos y familiares se opusieron vehementemente a su cambio de vida. Su padre, un comerciante próspero, no comprendió el paso de su hijo y le pidió que regresara a su vida anterior. Sin embargo, Francisco no pudo ignorar el llamado que sentía en su interior, un llamado que, con el tiempo, le permitiría alcanzar una santidad que sería reconocida por generaciones. Y Francisco, arrodillado ante su padre, le dijo que no podía seguir el camino del mundo, sino el que el Señor le había mostrado. Fue en ese momento de valentía cuando Francisco se despojó de sus ropas y las entregó a su padre, simbolizando su ruptura con el pasado y su dedicación a un nuevo camino. La renuncia a los bienes materiales y la disposición a vivir en la más absoluta pobreza marcaron el inicio de la vida de Francisco como un seguidor fiel de Cristo. En su corazón nacía una gran pasión por vivir como Jesús, abrazando la pobreza, la humildad y el servicio. Fue entonces cuando, en un acto simbólico y radical, tomó la decisión de dedicar su vida a predicar y a vivir en armonía con todos los seres humanos y la creación de Dios. Y Francisco, al escuchar la llamada de su Señor, abandonó la ciudad de Asís, caminó descalzo y se dedicó a predicar la paz, la pobreza y la caridad entre los hombres. A lo largo de este proceso de transformación, la fe de Francisco se fue fortaleciendo, y comenzó a experimentar una paz profunda que no provenía de las riquezas ni del reconocimiento social, sino de su obediencia a la voluntad divina. Al elegir el camino de la pobreza y el servicio, Francisco encontró una libertad que no había conocido antes. La pobreza no lo hacía sentir limitado, sino más bien liberado de las ataduras del mundo material,
y su alma encontraba consuelo en la presencia de Dios. En este primer capítulo de la vida de San Francisco, nos enfrentamos a la imagen de un hombre que, aunque había sido criado en la abundancia, elige lo contrario, la pobreza, el sacrificio y el amor incondicional a todos los seres humanos. Su vida se convierte en un ejemplo claro de que el verdadero tesoro se encuentra en lo más sencillo y humilde. Y Francisco, al ver el amor de Cristo en su vida, comenzó a caminar con más ardor y convicción, sabiendo que todo lo que necesitaba era vivir con y para Dios. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y valores. A veces, buscamos el éxito en el mundo material, pero es importante recordar que la verdadera paz y satisfacción vienen del servicio a los demás y de la obediencia al llamado divino. Como Francisco, ¿estamos dispuestos a renunciar a lo que nos separa de Dios para seguir lo que realmente nos llena el alma? ¿Podemos escuchar el llamado que nos invita a vivir con humildad y amor? Capítulo 2. La renuncia a los bienes materiales. En este capítulo, nos adentramos más profundamente en el proceso de transformación que experimentó San Francisco de Asís. Después de haber sentido el llamado divino que lo apartaba de una vida mundana y materialista, Francisco se encontró ante una decisión que cambiaría el curso de su existencia: renunciar a las riquezas de su familia, a su estatus social y a todos los placeres que había conocido. Este paso no fue una simple acción aislada, sino un acto de total entrega a la voluntad de Dios, un movimiento radical que reflejaba su profundo deseo de seguir el camino de Cristo. Francisco, quien había nacido en una familia rica, tuvo que enfrentar la dura realidad de cortar todo vínculo con su vida anterior. Este acto de renuncia a los bienes materiales fue no solo físico, sino también espiritual. No se trataba únicamente de dejar de lado las riquezas tangibles, sino también de abandonar todo apego emocional a ellas. Para Francisco, este desapego era esencial para caminar por el sendero que Dios había trazado para él, un sendero de pobreza, humildad y servicio. Y Francisco, al darse cuenta de la vanidad de las riquezas, se apartó de todo aquello que le era querido, dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo que, siendo rico, se hizo pobre por amor a los hombres. Esta cita muestra la decisión interior de Francisco de alinearse con el ideal cristiano de pobreza, un concepto que, en aquel momento, parecía completamente radical y contrario a la lógica del mundo en el que vivía. La pobreza, en su caso, no era solo una cuestión material, sino una forma de vivir la radicalidad del Evangelio, un acto de amor incondicional hacia los demás. En ese proceso de renuncia, Francisco experimentó momentos de lucha interna. Su corazón estaba dividido entre el amor que sentía por su familia y la vida de lujos que había conocido, y la nueva vida que Dios le había mostrado, una vida marcada por la simplicidad y el servicio. Sin embargo, a pesar de la presión de su entorno, Francisco decidió seguir su llamado, convencido de que su vida debía ser entregada completamente a Dios y a los más necesitados. Y así, un día, Francisco, arrodillado ante su padre, le entregó no solo las riquezas materiales, sino su propia vida. Renunció a todo lo que le era conocido, dejando atrás su hogar, sus amigos y el futuro prometedor que tenía ante él. Esta escena muestra la profunda radicalidad de su renuncia. No fue un simple desprendimiento de bienes, sino un desprendimiento total de sí mismo, un acto que marcó su definitiva transformación en un seguidor de Cristo. En ese momento, su padre, furioso por lo que consideraba una pérdida irremediable, intentó hacerle cambiar de parecer, exigiendo que regresara a su vida anterior. Pero Francisco, con serenidad y firmeza, rechazó las ofertas de su padre. Y Francisco, al recibir la reprimenda de su padre, no se dejó influenciar por sus palabras. Con valentía y humildad, decidió vivir como un pobre, confiando plenamente en la providencia de Dios. Este fue el comienzo de su vida como un hombre libre de las ataduras del dinero y del poder, un hombre que caminaba con los pies descalzos pero con el corazón lleno de un amor divino que no dependía de las circunstancias materiales. Su decisión fue un ejemplo claro de cómo se puede encontrar la verdadera libertad al abandonar las ataduras del mundo material. Francisco no solo renunció a las riquezas, sino también al deseo de poder, de fama y de reconocimiento social. Él comprendió que, al seguir a Cristo, no debía buscar nada más que hacer la voluntad de Dios. En este acto de desprendimiento total, encontró una paz que iba más allá de lo que el mundo le podía ofrecer. Y Francisco, al vivir en pobreza, experimentó una alegría inmensa, una alegría que no venía de la abundancia material, sino del amor que le unía a Dios y a sus hermanos. La pobreza de Francisco no era una carencia, sino una abundancia espiritual.
Al desprenderse de todo lo que no era esencial, encontró un gozo pleno en la vida sencilla que elegía vivir. Para él, la verdadera riqueza era el amor y la compasión por los demás, y fue esto lo que lo llevó a vivir de una manera tan radical y auténtica. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestro propio apego a los bienes materiales y las comodidades de la vida moderna. La historia de Francisco nos muestra que, al soltar nuestras posesiones, podemos encontrar una libertad y paz que no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos y de cómo nos relacionamos con los demás. En un mundo que constantemente nos invita a acumular más, la vida de San Francisco es un recordatorio de que lo verdaderamente valioso no se encuentra en las posesiones, sino en el amor, la humildad y el servicio. Y Francisco, al abandonar todo por amor a Cristo, se convirtió en un faro de luz para aquellos que buscan la verdadera paz, una paz que solo se encuentra en la entrega total a Dios. Este es el legado de su renuncia, el ejemplo de un hombre que, al renunciar a todo lo que el mundo consideraba importante, encontró la verdadera grandeza en el corazón de Dios. Capítulo 3. El encuentro con la pobreza. San Francisco de Asís, al renunciar a la vida de lujos y comodidades que su familia le había proporcionado, dio un paso crucial hacia una vida de completa dedicación a Dios. En este tercer capítulo, profundizamos en el encuentro de Francisco con la pobreza, no como una privación, sino como un camino de liberación espiritual que lo llevaría a conocer una paz profunda y una conexión auténtica con Cristo. La pobreza para Francisco no era un simple abandono de las riquezas materiales, sino una forma de vida radical que se convertía en el reflejo de su amor por Dios y por sus hermanos. Después de haber dejado su familia y renunciado a todas sus posesiones, Francisco comenzó a vivir en la absoluta pobreza. Se alejó de las comodidades de su hogar, de los vestidos finos y de la comida abundante, para abrazar una vida marcada por la austeridad y la humildad. Su vestimenta consistía en un simple hábito de lana, sin más adornos que su sincero deseo de seguir a Cristo. A medida que caminaba descalzo por los caminos de la región, su corazón encontraba consuelo en la pobreza, pues entendió que la verdadera riqueza no se encontraba en las cosas materiales, sino en la paz interior y el amor por Dios. Y Francisco, despojado de todo lo que poseía, comenzó a caminar por el mundo con los pies descalzos, llevando sobre su cuerpo un hábito simple, sin adornos ni riquezas. Esta imagen de Francisco caminando sin más posesiones que su fe en Dios es un símbolo profundo de su entrega radical. No se trataba de un sacrificio por sufrimiento, sino de una elección consciente de vivir en la pobreza para acercarse más a Cristo, quien también había vivido sin riquezas. A través de este acto de humildad, Francisco experimentó un acercamiento más íntimo con Dios, pues entendió que al vivir en pobreza, se despojaba de todo lo que podía alejarlo de la verdadera esencia de la vida cristiana. En este proceso de encuentro con la pobreza, Francisco también se dedicó a ayudar a los más necesitados. Con su ejemplo de vida y su profunda fe, comenzó a atraer a otros hombres que, como él, buscaban una manera más auténtica de vivir el Evangelio. Estos hombres, que serían conocidos como los primeros seguidores de Francisco, compartían su visión de vivir en pobreza y dedicación a Dios. Juntos, formaron una pequeña comunidad de hombres que, al igual que Francisco, decidieron renunciar a las riquezas materiales y vivir como Cristo había vivido. Y Francisco, al ver la pobreza de los pobres, sintió una compasión tan profunda por ellos que se unió a los más desfavorecidos, dándoles lo poco que tenía y compartiendo su vida con ellos. Esta cita refleja la verdadera naturaleza de la pobreza que Francisco adoptó, no solo la privación de bienes materiales, sino un profundo amor por los pobres y los marginados. Francisco veía en ellos la imagen de Cristo sufriente y encontraba en su pobreza una forma de compartir el sufrimiento y el amor divino. Esta cercanía con los pobres no solo lo acercaba más a Cristo, sino que también lo llevaba a experimentar una alegría y una paz que no podía encontrar en ningún otro lugar. La pobreza para Francisco no solo era un medio para acercarse más a Dios, sino también una forma de vivir el Evangelio de manera radical. Él entendió que seguir a Cristo significaba vivir de manera sencilla y despojada, alejándose de las tentaciones y los deseos mundanos. La pobreza, en este sentido, se convirtió en un camino de purificación, un camino en el que Francisco renunciaba a todo lo que le pudiera alejar de Dios. Y Francisco, al vivir en pobreza, se sintió más cerca de Dios, pues comprendió que, al despojarse de todo, dejaba espacio para que Dios ocupara su corazón y su vida. Esta cita muestra la transformación espiritual que experimentó Francisco al abrazar la pobreza. Al despojarse de todo lo que era superfluo, su alma se llenaba de una paz y una plenitud que no dependían de lo material.
Francisco descubrió que, al vivir con lo esencial, su vida se volvía más rica espiritualmente, pues estaba más en sintonía con los valores del Evangelio. Con el tiempo, Francisco se fue haciendo conocido no solo por su vida austera, sino también por su profundo amor hacia los animales y la naturaleza. La pobreza que había elegido no era solo una renuncia a los bienes materiales, sino también una forma de vivir en armonía con toda la creación. Francisco veía en cada criatura de la naturaleza la huella de Dios, y en su pobreza, sentía que se acercaba más a todo lo que había sido creado por el Creador. Y Francisco, al ver la belleza de la creación, sintió un profundo respeto por todos los seres vivos, pues entendió que la pobreza no solo implicaba desprenderse de las riquezas materiales, sino también vivir en armonía con todos los seres creados. Esta visión de la pobreza de Francisco va más allá de la simple renuncia a los bienes materiales. Su pobreza era una pobreza radical, una pobreza que lo conectaba profundamente con todos los seres vivos y con la naturaleza, una pobreza que lo hacía ver el mundo con ojos de amor y compasión. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la pobreza y los bienes materiales. La pobreza de Francisco no era una condena, sino una elección consciente de vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. En su vida de pobreza, encontró una paz y una libertad que no se hallaban en las riquezas ni en el poder, sino en la entrega total a Dios y al prójimo. ¿Estamos dispuestos a vivir de manera más sencilla, a renunciar a lo que nos sobra para vivir con más amor y compasión hacia los demás? ¿Podemos encontrar la verdadera riqueza en la pobreza, como lo hizo Francisco? La vida de San Francisco es un llamado a todos nosotros a reflexionar sobre nuestras prioridades y a considerar que la verdadera abundancia se encuentra en la simplicidad, en el amor y en el servicio a los demás. Capítulo 4. La vida de oración y contemplación. En este cuarto capítulo, nos adentramos en un aspecto crucial de la vida de San Francisco de Asís, su vida de oración y contemplación. La espiritualidad de Francisco no solo se basaba en su pobreza radical, sino en una profunda relación personal con Dios, nutrida por la oración constante y la reflexión sobre los misterios divinos. A través de esta vida de oración, Francisco encontró la fortaleza para perseverar en su misión y la paz para afrontar las dificultades que se le presentaban. San Francisco entendió desde el principio que, para vivir plenamente su vocación cristiana, era necesario dedicar tiempo al encuentro íntimo con Dios. La oración era, para él, el medio por el cual podía acercarse al Creador y recibir la luz necesaria para guiar su vida. Esta relación con Dios no se limitaba a oraciones formales o rituales, sino que era una conversación constante, un susurro del alma que buscaba la presencia divina en todos los momentos de su existencia. Y Francisco, al despertar cada mañana, elevaba su alma a Dios en oración, agradeciendo por el don de un nuevo día y pidiendo fuerza para vivir conforme a la voluntad del Creador. Esta cita refleja el inicio del día de Francisco, un momento de profunda conexión con Dios, en el que se entregaba con humildad a su voluntad. La oración no era para él una obligación, sino una necesidad vital, una forma de alinear su vida con los planes divinos y mantener su corazón dispuesto a servir. La oración de Francisco no se limitaba a palabras dichas en silencio. Él también encontraba a Dios en la naturaleza y en la vida cotidiana. Al caminar por los caminos de Asís, al contemplar las montañas, los árboles, el cielo y los animales, Francisco veía la presencia de Dios en todo lo que lo rodeaba. Para él, la naturaleza era un reflejo de la grandeza y la belleza divina, y en su simpleza encontraba un recordatorio constante de la bondad y la perfección del Creador. Y Francisco, al ver la belleza de la creación, exclamaba con alegría: «Alabado seas, Señor, por todas tus criaturas», pues entendió que la oración no solo se hacía en palabras, sino también en el acto de admirar y agradecer la obra de Dios. Esta cita resalta la manera en que Francisco encontraba a Dios en la naturaleza misma. Su oración no estaba limitada al retiro interior, sino que se expandía a la contemplación del mundo que Dios había creado. Cada flor, cada estrella, cada ser viviente le hablaba de la grandeza de Dios y le inspiraba un profundo sentido de gratitud y alabanza. A lo largo de su vida, Francisco desarrolló una profunda devoción hacia la vida de Cristo. Su oración se centraba en los misterios de la vida de Jesús, su nacimiento, su pasión, su muerte y su resurrección. Al meditar sobre estos misterios, Francisco encontraba la fuerza para vivir según el ejemplo de Cristo y seguir su camino de amor, sacrificio y servicio. En particular, Francisco sentía una profunda conexión con la pasión de Cristo, pues veía en el sufrimiento del Salvador un modelo a seguir en su propio camino de vida. Y Francisco, al meditar sobre la pasión de Cristo,
se sentía conmovido hasta lo más profundo de su ser, deseando compartir el sufrimiento de su Señor. Esta cita revela la identificación íntima de Francisco con Cristo. En su oración, no solo pedía por la paz y la gracia, sino que también se ofrecía a compartir el sufrimiento de Jesús, un sufrimiento que él veía como un acto de amor redentor por la humanidad. Además de la oración personal, San Francisco también fomentó la oración en comunidad. Junto con sus primeros seguidores, crearon una vida de oración en común, en la que la comunidad se reunía para alabar a Dios, escuchar su palabra y buscar la unidad en el espíritu. Esta vida de oración compartida no solo fortalecía los lazos entre los hermanos, sino que también les ayudaba a mantenerse enfocados en su misión de servir a Dios y a los más necesitados. Y Francisco, al ver que sus hermanos compartían su deseo de vivir en oración, les decía: «Oremos juntos, para que nuestro corazón se unifique en el amor de Dios». Esta cita muestra la importancia que Francisco le daba a la oración en comunidad. No solo vivía una vida de oración solitaria, sino que comprendía que la unión de corazones en la oración comunitaria era una fuerza poderosa para fortalecer el espíritu de fraternidad y dedicación a Dios. La vida de oración de Francisco también incluía un profundo sentido de penitencia y sacrificio. A través de la oración y la meditación, Francisco se sentía llamado a purificar su alma, a renunciar a cualquier apego al pecado y a acercarse más a la santidad. Su vida de oración no era un escape del sufrimiento, sino un medio para transformarse y vivir más plenamente según la voluntad de Dios. Y Francisco, al experimentar la misericordia de Dios, se sentía impulsado a vivir en penitencia, ofreciendo sacrificios para purificar su corazón y ser más semejante a Cristo. Esta cita refleja la dimensión penitencial de la oración de Francisco. Para él, la oración era también un medio de purificación espiritual, un camino hacia una mayor santidad y humildad. Finalmente, la vida de oración de San Francisco no solo consistía en momentos de retiro, sino en una actitud constante de entrega y apertura a la voluntad divina. Francisco vivió cada momento como una oportunidad para estar en comunión con Dios, sin importar las circunstancias. En su vida cotidiana, encontraba espacio para la oración, ya fuera en su trabajo, en sus viajes o en su trato con los demás. Y Francisco, al realizar sus labores diarias, veía en cada acción una oportunidad para glorificar a Dios, pues entendía que toda su vida era una oración. Esta cita refleja la actitud de San Francisco ante la vida. Para él, la oración no era algo limitado al tiempo y al lugar, sino que era una forma de vivir, una actitud de constante apertura hacia la presencia de Dios en todos los aspectos de la vida. En este capítulo, hemos explorado cómo la vida de oración y contemplación fue el alma de la vida de San Francisco. A través de su constante conexión con Dios, tanto en momentos de soledad como en comunidad, Francisco encontró la fuerza y la paz necesarias para vivir según su vocación. La oración no solo fue un refugio para él, sino también una fuente de transformación y de unidad con todos los seres humanos y con la creación misma. Al igual que Francisco, estamos llamados a vivir una vida de oración constante, buscando la presencia de Dios en todos los momentos de nuestra vida, en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Capítulo 5. La humildad y el servicio. En este quinto capítulo, exploramos uno de los pilares fundamentales de la vida de San Francisco de Asís: la humildad. Para Francisco, la humildad no solo era una virtud, sino un estilo de vida que reflejaba su profundo amor a Dios y su total entrega a los demás. A través de la humildad, Francisco alcanzó una relación más auténtica con Cristo, pues entendió que, al despojarse de su ego y de cualquier forma de orgullo, podía vivir plenamente el Evangelio de amor y servicio. La humildad era el camino que le permitía acercarse más a la verdadera grandeza, la grandeza que solo se encuentra en la sencillez y el sacrificio por los demás. La vida de Francisco comenzó a caracterizarse por su total renuncia a cualquier forma de poder o estatus. Aunque era el fundador de una nueva comunidad religiosa, Francisco nunca permitió que la autoridad o la fama lo alejaran de su vocación de servicio. Más que un líder en el sentido convencional, Francisco se veía a sí mismo como un hermano menor, alguien dispuesto a servir a los demás sin esperar recompensas ni reconocimiento. Su vida era una constante lección de humildad, una invitación a despojarnos de todo aquello que nos aleja del amor puro y desinteresado hacia los demás. Y Francisco, al ver que su vida debía ser un testimonio de humildad, se inclinaba ante los más pequeños, los pobres y los marginados, buscando en ellos la imagen de Cristo. Esta cita ilustra la actitud profunda de Francisco hacia los demás. No solo practicaba la humildad en su vida interior, sino que la reflejaba en sus acciones diarias.
A través de su comportamiento hacia los más desposeídos, Francisco mostraba la verdadera grandeza, aquella que se encuentra en la capacidad de servir y amar sin distinción. La humildad de Francisco no se limitaba a gestos externos, sino que se interiorizaba en su ser. Él entendió que la verdadera humildad no es solo una actitud de modestia ante los demás, sino una renuncia radical al ego y a la autosuficiencia. Al mirar hacia dentro de sí mismo, Francisco descubría la necesidad constante de depender de Dios y de reconocer su propia fragilidad humana. De esta manera, su humildad no era una cualidad pasajera, sino una disposición permanente de su corazón. Y Francisco, al comprender que su vida debía ser una entrega total a Dios, se despojó de todo lo que pudiera alimentar su orgullo, eligiendo vivir como el último entre los hermanos. Este acto de despojarse de su propio orgullo y renunciar a cualquier deseo de poder o fama fue un signo claro de la humildad radical que Francisco practicaba. Al hacerlo, Francisco no solo seguía el ejemplo de Cristo, sino que también enseñaba a sus seguidores que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de servir a los demás sin esperar nada a cambio. A través de su vida de humildad, Francisco transformó la forma en que veía a los demás. Para él, cada persona era un hermano o hermana, independientemente de su condición social o económica. No veía a los pobres, enfermos o marginados como inferiores, sino como iguales ante Dios. Su humildad le permitió reconocer la dignidad de cada ser humano, y en su servicio a los demás, se convirtió en un modelo de amor incondicional. Y Francisco, al ver a los pobres y a los enfermos, los abrazaba con ternura, recordando siempre que, al servirles, estaba sirviendo al mismo Cristo. Esta cita muestra cómo la humildad de Francisco se manifestaba en su trato con los demás. No veía a los pobres y marginados como una carga, sino como una oportunidad para servir a Cristo. A través de este acto de amor, Francisco vivió su fe de manera radical, ofreciendo su tiempo, su energía y su cariño a aquellos que más lo necesitaban. El servicio a los demás era, para Francisco, una extensión natural de su humildad. Al servir a los demás, Francisco no solo manifestaba su amor por Dios, sino que también encontraba en el servicio una fuente de alegría y plenitud. Para él, servir no era una obligación o un sacrificio, sino una bendición, pues en cada acto de servicio encontraba una oportunidad para acercarse más a Dios. Y Francisco, al servir a los más necesitados, sentía una profunda paz en su corazón, pues entendía que en ese acto de servicio se encontraba la verdadera libertad. Esta cita resalta la importancia del servicio en la vida de Francisco. Para él, servir a los demás no solo era un acto de caridad, sino un medio para experimentar la verdadera libertad que viene al despojarse de uno mismo y poner las necesidades de los demás por encima de las propias. La humildad de Francisco también se manifestaba en su relación con sus seguidores. Aunque era el fundador de la orden franciscana, Francisco nunca se consideró superior a sus hermanos. En lugar de gobernar desde una posición de autoridad, buscaba vivir con ellos como un hermano más. Su liderazgo estaba basado en el ejemplo, no en el poder. Francisco les enseñaba a sus seguidores que la humildad era la clave para vivir en armonía con los demás y con Dios. Y Francisco, al ver que sus hermanos buscaban imitar su vida, les decía: «Hermanos, si deseáis seguirme, seguidme en la humildad y en el servicio, pues ahí encontraréis la verdadera paz». Esta cita refleja la enseñanza que Francisco ofreció a sus seguidores. La humildad era el camino para vivir la fraternidad cristiana de manera auténtica, un camino que implicaba renunciar a la autosuficiencia y abrazar el amor y la solidaridad con todos. El servicio de Francisco a los demás también se extendió a la predicación. A través de sus palabras y acciones, Francisco invitaba a todos a seguir el ejemplo de Cristo, a vivir en humildad y amor. Sus prédicas no eran palabras vacías, sino un testimonio de vida, pues él mismo vivía lo que predicaba. Así, su humildad no solo era una cualidad personal, sino un mensaje que transmitía a todos los que se acercaban a él. Y Francisco, al predicar el Evangelio, no buscaba gloria para sí mismo, sino que deseaba que todos conocieran la bondad y el amor de Dios. Esta cita destaca la humildad de Francisco también en su labor de predicador. Su predicación no era para ganar seguidores o fama, sino para glorificar a Dios y para guiar a los demás hacia una vida más plena en Cristo. Al final de este capítulo, reflexionamos sobre cómo la humildad y el servicio se convierten en un camino de transformación interior. La humildad de Francisco nos invita a mirarnos a nosotros mismos con honestidad, a reconocer nuestras limitaciones y a abrir nuestro corazón al amor y al servicio de los demás. En un mundo que a menudo valora el poder, la fama y la riqueza,
El ejemplo de Francisco nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio desinteresado y en la capacidad de vivir en humildad. Capítulo 6. La pobreza y la renuncia a los bienes materiales. En este capítulo, exploramos uno de los aspectos más fundamentales de la vida de San Francisco de Asís, su profunda y radical pobreza. La pobreza no solo era una opción de vida para Francisco, sino una forma de imitar a Cristo y de vivir una vida de total dependencia y confianza en la providencia divina. Para Francisco, la pobreza era el camino hacia la verdadera libertad, pues al despojarse de todos los bienes materiales, podía enfocarse completamente en su relación con Dios y en el servicio a los demás. Desde el momento en que experimentó la llamada divina, Francisco entendió que para seguir a Cristo de manera auténtica, debía renunciar a las riquezas y al confort que caracterizaban su vida anterior. Hijo de un comerciante adinerado, Francisco conocía el valor de los bienes materiales, pero también comprendió que estos no podían llenar el vacío profundo de su alma. La verdadera riqueza, pensaba Francisco, no se encontraba en los tesoros terrenales, sino en la pobreza que permite la cercanía con Dios y la libertad interior. Y Francisco, al comprender que el camino hacia Cristo era un camino de pobreza, se despojó de todo lo que poseía, renunciando a su familia, su fortuna y su bienestar. Esta cita refleja el acto fundamental de renuncia que marcó el inicio de la vida de San Francisco como seguidor de Cristo. La pobreza no fue para él un sacrificio doloroso, sino un medio para desprenderse de todo lo que pudiera obstaculizar su relación con Dios. A través de esta renuncia, Francisco descubrió una nueva forma de ser, una forma que le permitía estar completamente disponible para el servicio a los demás. El acto de renunciar a sus bienes materiales no solo fue un gesto simbólico, sino una transformación profunda de su corazón. Para Francisco, la pobreza era una actitud interior, no solo una cuestión externa de no poseer riquezas. Se trataba de vivir con un corazón libre de ataduras, dispuesto a recibir solo lo que Dios le concediera y a vivir plenamente confiado en la providencia divina. Esta forma de vida le permitió encontrar la verdadera paz y la verdadera alegría, aquella que no depende de las circunstancias materiales, sino del amor de Dios. Y Francisco, al vivir en pobreza, no sentía que le faltara nada, pues sabía que el Señor proveería todo lo que necesitaba. Esta cita revela la actitud de Francisco ante la pobreza. A pesar de las dificultades que implicaba vivir sin posesiones materiales, Francisco encontraba consuelo en la confianza plena de que Dios no lo abandonaría. Para él, la pobreza era un acto de fe, una expresión de su confianza en que el Señor se encargaría de sus necesidades. La pobreza de San Francisco no era solo una renuncia a las riquezas, sino también una invitación a vivir en simplicidad. Su vida estaba marcada por una profunda austeridad, no buscaba lujos, ni comodidades, ni nada que pudiera distraerlo de su misión. Su vestimenta era humilde, sus alimentos sencillos y su vivienda modesta. Sin embargo, en medio de esta austeridad, Francisco experimentó una paz interior y una alegría que trascendían las limitaciones materiales. Y Francisco, al vivir sin posesiones, halló una libertad que nunca antes había conocido, pues entendió que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en lo espiritual. Esta cita ilustra cómo la pobreza le permitió a Francisco descubrir una forma de vida más plena, una vida en la que la riqueza espiritual reemplazaba las preocupaciones materiales. Esta libertad, para Francisco, era un regalo divino, pues le permitía vivir sin la carga del ego y de las preocupaciones mundanas. La pobreza que San Francisco vivió también le permitió acercarse a los más necesitados. Al despojarse de sus bienes, Francisco no solo se identificaba más con Cristo, sino también con los pobres, los marginados y los enfermos. Para él, la pobreza era una forma de solidaridad con aquellos que más sufrían, pues al compartir su vida con ellos, podía vivir el amor y la compasión de Cristo de una manera más profunda. La pobreza, entonces, no solo era un medio de acercamiento a Dios, sino también una forma de solidaridad con los hermanos más desprotegidos. Y Francisco, al ver la pobreza en su propia vida, se acercaba aún más a los pobres, abrazándolos con amor y ofreciéndoles lo que tenía. Esta cita refleja la actitud de Francisco hacia los pobres. Su pobreza no lo alejó de los más necesitados, sino que lo acercó a ellos, pues veía en ellos la presencia misma de Cristo. La pobreza, lejos de ser un obstáculo, se convertía en un puente para llegar al corazón de los más marginados. El testimonio de vida de Francisco mostró que la pobreza no era solo una cuestión de no tener cosas, sino una actitud de desprendimiento y generosidad. Francisco vivía cada día con la disposición de dar lo que tenía a los demás,
sin aferrarse a nada, pues sabía que todo lo que poseía era un don de Dios. Esta actitud de desprendimiento radical le permitió vivir con un corazón libre y generoso, dispuesto siempre a dar y a servir. Y Francisco, al compartir lo poco que tenía con los demás, encontraba una alegría inmensa, pues entendía que dar es recibir, y que al compartir su pobreza, se acercaba a la verdadera riqueza de Dios. Esta cita refleja la generosidad de Francisco, que veía en el acto de compartir su pobreza una forma de acercarse a la verdadera riqueza espiritual. Para él, el dar no solo era un acto de caridad, sino una expresión de su amor por Dios y por los demás. La pobreza de San Francisco, además de ser un acto de renuncia y generosidad, fue un camino de liberación. Al desprenderse de las posesiones materiales, Francisco se liberaba de las cadenas del deseo y del ego, y encontraba una paz interior que solo aquellos que viven en pobreza pueden experimentar. Esta liberación le permitió vivir de manera auténtica, sin preocuparse por lo que no tenía, y disfrutar plenamente de la presencia de Dios en su vida. Y Francisco, al ver que su pobreza le permitía vivir más plenamente en Cristo, exclamaba con gozo: «Alabado seas, Señor, por la pobreza, que me ha enseñado a vivir en tu voluntad». Esta cita muestra cómo la pobreza se convirtió en un medio de crecimiento espiritual para Francisco. A través de su pobreza, Francisco experimentaba una mayor cercanía con Cristo y con su voluntad divina. Al final de este capítulo, reflexionamos sobre el testimonio de San Francisco de Asís. Su pobreza no era un acto de sufrimiento, sino una forma de libertad, una forma de vivir en confianza plena en la providencia divina. A través de su ejemplo, Francisco nos invita a vivir de manera más sencilla, a desprendernos de todo lo que nos aleja de lo esencial, y a buscar la verdadera riqueza en nuestra relación con Dios y en el servicio a los demás. Capítulo 7. El amor y la fraternidad. El amor y la fraternidad fueron los pilares fundamentales sobre los que San Francisco edificó su vida. Para él, el amor no solo era una virtud, sino la esencia misma de la vida cristiana. San Francisco entendió que vivir el Evangelio significaba vivir en amor, y ese amor no debía limitarse solo a Dios, sino extenderse a todos los seres humanos, a la naturaleza y, sobre todo, a aquellos que eran considerados los más pequeños o los más desamparados. En su vida, el amor y la fraternidad no solo eran ideales, sino realidades vividas cada día, cada hora, en cada gesto y palabra. Francisco veía en el amor la fuerza transformadora que unía a todos los seres, pues entendía que todos los hombres son hermanos, independientemente de su condición social, económica o religiosa. Este sentido profundo de fraternidad le permitió vivir en una comunidad sin distinciones, sin jerarquías, como una familia unida por un mismo lazo, el amor a Dios y al prójimo. Y Francisco, al ver que todos los seres humanos son hijos del mismo Padre, exclamaba: «Hermanos, amémonos los unos a los otros, pues en el amor encontramos nuestra verdadera fraternidad». Esta cita refleja el llamado a la fraternidad que Francisco vivió y predicó. Para él, la fraternidad no era solo un sentimiento abstracto, sino una realidad concreta que debía vivirse en la acción diaria, en la ayuda mutua y en el amor compartido. La fraternidad cristiana, tal como la entendía Francisco, no era una cuestión de idealismo, sino de vida práctica: compartir, servir y amarse. San Francisco vivió su vida en un continuo acto de amor y fraternidad, mostrándose cercano a todos, especialmente a los más pobres, a los enfermos, a los marginados y a los animales. Para él, todos eran sus hermanos, pues veía en ellos la huella de Dios. No solo amaba a sus hermanos humanos, sino también a la creación entera, pues entendía que todo lo creado era un reflejo de la bondad divina. Este amor universal de Francisco lo llevó a tratar a todos con el mismo respeto y cariño, sin distinción alguna. Y Francisco, al ver la belleza en la naturaleza, exclamaba: «Hermana luna, hermano sol, cuánto me alegro de que Dios os haya creado tan bellos». En esta cita, Francisco no solo expresa su amor por la naturaleza, sino su profunda reverencia por todas las criaturas de Dios. Francisco entendió que, al amar a la creación, amaba también al Creador. Así, su amor trascendía las fronteras humanas, abarcando todo lo que existía en el mundo como una manifestación del amor divino. Además de su amor por la creación, Francisco vivía un amor profundo hacia sus hermanos en la comunidad. El amor fraterno era el principio que orientaba todas sus relaciones dentro de la orden franciscana. Francisco no solo predicaba el amor, sino que lo vivía de una manera radical, buscando siempre el bienestar de los demás, sin egoísmo ni intereses personales. En su vida,
El amor fraterno se traducía en gestos concretos de cuidado, apoyo y sacrificio. Y Francisco, al ver a sus hermanos en la orden, les decía: «Hermanos, no busquéis el honor, ni el reconocimiento, ni la gloria. Buscad solo el amor de Dios, pues en el amor encontráis todo lo que necesitáis». Esta cita refleja la enseñanza que Francisco impartía a sus hermanos. El amor a Dios y a los demás era la única motivación legítima para vivir en comunidad. Para él, la fraternidad no era una comunidad de intereses, sino de amor y servicio mutuo, en la que cada uno se preocupaba por el bienestar del otro. La vida de San Francisco también fue un testimonio de amor hacia los enemigos. En un mundo lleno de conflictos y rivalidades, Francisco predicó la paz y el perdón. Al igual que Cristo, Francisco entendió que el amor no tenía límites y que debía extenderse incluso a aquellos que lo maltrataban o rechazaban. Su amor no era una forma de debilidad, sino de fortaleza, pues estaba dispuesto a perdonar y a amar incluso a aquellos que lo consideraban su enemigo. Y Francisco, al ser insultado por algunos, les respondía con palabras de paz, diciendo: «Hermanos, el amor no busca venganza. Amad a vuestros enemigos, porque en el amor se encuentra la verdadera victoria». Esta cita muestra la radicalidad del amor que San Francisco predicaba. No solo se trataba de un amor hacia los amigos y hermanos, sino también hacia los que eran considerados enemigos. La victoria del amor, para Francisco, no era la derrota de los demás, sino la victoria sobre el odio y la violencia. La vida de Francisco también fue un testimonio de paciencia y humildad en la convivencia con otros. Al vivir en comunidad, los hermanos de Francisco compartían una vida de oración, trabajo y servicio. A través de la fraternidad, Francisco enseñó que el amor verdadero se vive en la práctica diaria, en los pequeños gestos, en la paciencia para tolerar las diferencias y en el respeto por cada hermano. Su vida era un ejemplo constante de cómo el amor puede transformar las relaciones humanas, llevándolas más allá de los intereses personales y buscando siempre el bien común. Y Francisco, al ver que sus hermanos no comprendían su enseñanza de amor, les decía: «Hermanos, si no aprendemos a vivir en amor, no seremos verdaderos seguidores de Cristo. El amor es el camino que nos lleva a Dios». En esta cita, Francisco subraya que el amor es la clave para vivir una vida cristiana auténtica. El amor no es solo un sentimiento, sino una forma de vida que debe guiar todas las acciones y decisiones. El amor, según Francisco, es el camino hacia la verdadera fraternidad, y por ende, hacia Dios. El amor de Francisco hacia todos, sin distinción alguna, era una forma de imitar a Cristo. Francisco veía en Jesús el modelo perfecto de amor y fraternidad, y buscaba seguir su ejemplo de vida. Cristo amó a todos, sin importar su condición o su pasado, y Francisco trató de vivir de la misma manera. La vida de San Francisco fue un testimonio de que el amor auténtico no tiene barreras, no se limita a los amigos o a los cercanos, sino que abarca a todos los seres, incluso aquellos que podrían considerarse enemigos. Y Francisco, al contemplar a Cristo en la cruz, decía: «Amad a todos como Cristo nos ha amado, incluso si nos duele, porque en ese amor se encuentra la salvación». Esta cita refleja el amor sacrificado de Francisco, que no solo imitaba a Cristo en sus actos, sino que lo seguía en su entrega total por los demás. Para Francisco, el amor era el camino hacia la salvación, y este amor debía ser vivido de manera radical, sin reservas. Al final de este capítulo, reflexionamos sobre la invitación que San Francisco nos hace a vivir en amor y fraternidad. En un mundo que a menudo se caracteriza por la división y el egoísmo, el ejemplo de Francisco nos llama a vivir en unidad y en amor hacia todos. El amor, para Francisco, es la clave para superar las barreras humanas y vivir en armonía con Dios, con los demás y con la creación. Al seguir su ejemplo, podemos vivir una vida más plena y auténtica, una vida en la que el amor sea la fuerza que nos una. Capítulo 8. La obediencia y la humildad en la vida de San Francisco. La obediencia y la humildad son dos virtudes fundamentales que San Francisco vivió y promovió con total dedicación a lo largo de su vida. Estas virtudes no solo fueron los cimientos de su vida cristiana, sino también las bases de su espiritualidad y de la comunidad franciscana que él fundó. Para Francisco, la obediencia no era solo un acto de sumisión externa, sino una actitud interna de humildad y entrega total a la voluntad de Dios. San Francisco entendió la obediencia como un medio para acercarse más a Dios, y por ello, la vivió con un profundo amor y devoción. La obediencia, para él, no era una carga, sino una gracia que le permitía renunciar a su voluntad personal para acoger la voluntad divina, sin reservas ni dudas.
De esta manera, la obediencia se convertía en una forma de amor, ya que el verdadero amor a Dios se expresa en la disposición total para seguir su voluntad. Y Francisco, al escuchar la voz de Dios que le llamaba, decía: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Mi voluntad es seguirte en todo, pues en tu voluntad encuentro mi paz. Esta cita refleja la actitud de obediencia que San Francisco tenía hacia la voluntad de Dios. No era solo una obediencia externa, sino una obediencia interior, un acto de entrega completa a lo que Dios quería para su vida. Para Francisco, la obediencia a Dios era la clave para vivir en plenitud y en paz. Además de su obediencia a la voluntad de Dios, Francisco también vivió una profunda humildad. La humildad era una de las virtudes que más valoraba en sí mismo y en sus hermanos, y para él, la verdadera humildad no era una cualidad superficial, sino una actitud profunda del corazón. La humildad de San Francisco se manifestaba en su actitud ante Dios, ante los demás y ante las circunstancias de la vida. Francisco sabía que la humildad es el fundamento de todas las virtudes, y por ello, trató de cultivarla con esmero y dedicación. Y Francisco, al verse como el último de todos, exclamaba: «Soy un siervo de Dios, y en la humildad encuentro la grandeza. No busco el reconocimiento, sino la gloria de Dios». Esta cita muestra cómo San Francisco entendía la humildad no como una vergüenza de sí mismo, sino como una forma de reconocerse como siervo de Dios. Para él, la verdadera grandeza estaba en la humildad, en reconocer que todo lo que se es y todo lo que se tiene es un don de Dios. La humildad de Francisco también se reflejaba en su relación con los demás. A pesar de su creciente popularidad como predicador y fundador de la orden franciscana, Francisco nunca buscó el honor o la fama. En lugar de eso, se empeñó en vivir como un hermano más, compartiendo los trabajos y las dificultades de la vida comunitaria. No solo predicaba la humildad, sino que la vivía en cada aspecto de su vida, mostrando a todos que el verdadero líder es aquel que sabe servir con humildad. Y Francisco, al ver que muchos lo admiraban, les decía: «Hermanos, no busquéis la gloria para vosotros, sino la gloria de Dios. No soy más que un instrumento de su amor». Esta cita refleja la profunda humildad de Francisco, quien a pesar de ser considerado un santo por muchos, nunca buscó la gloria personal. Para él, todo lo que hacía era para la gloria de Dios, y su humildad era el medio para lograrlo. La vida de San Francisco estaba marcada por su obediencia a las reglas de la orden que él mismo fundó. Esta obediencia no era una sumisión rígida o una obligación externa, sino una respuesta amorosa y libre al llamado de Dios. Francisco entendió que vivir en obediencia era la manera de vivir en perfecta armonía con la voluntad divina, y por ello, él mismo se sometió a las reglas que había establecido para sus hermanos. La obediencia era la expresión de su amor por Dios y por sus hermanos, y a través de ella, Francisco buscaba seguir el ejemplo de Cristo, quien vivió en obediencia hasta la muerte. Y Francisco, al fundar la orden, dijo: «Hermanos, no busquéis nada para vosotros, sino servid con humildad y obedeced con amor, pues en la obediencia se encuentra la verdadera libertad». Esta cita refleja cómo San Francisco vivió la obediencia como un medio para alcanzar la libertad interior. Para él, la obediencia no era una carga, sino una forma de liberarse del ego y de los deseos personales, para vivir plenamente para Dios y para los demás. La obediencia y la humildad de San Francisco también se reflejaron en su relación con la naturaleza. San Francisco veía en cada criatura, en cada árbol, en cada animal, un reflejo de la voluntad de Dios. Su humildad le permitía ver la creación con ojos nuevos, no como un ser superior a la naturaleza, sino como un hermano entre los hermanos, llamado a vivir en armonía con todo lo creado. La humildad le daba el corazón para reconocer que, al igual que los animales y las plantas, él era parte de la creación, y no el dueño de ella. Y Francisco, al ver un lobo que atacaba a los animales del pueblo, se acercó a él y le dijo: «Hermano lobo, debes cesar tus ataques, porque en la creación todos somos hermanos. Respeta a tus hermanos y vivirás en paz». Esta cita muestra cómo la humildad de Francisco le permitía no solo vivir en paz con los seres humanos, sino también con la naturaleza. Para él, la humildad era la clave para reconocer que todos los seres son iguales ante los ojos de Dios. A lo largo de su vida, San Francisco vivió la obediencia y la humildad como dos virtudes inseparables que lo llevaron a alcanzar una paz interior profunda. La obediencia le permitió entregarse completamente a la voluntad de Dios, y la humildad le permitió reconocer su lugar en el universo, no como el centro, sino como un humilde siervo de Dios. Estas virtudes lo convirtieron en un modelo para todos aquellos que deseen seguir a Cristo,
pues en ella se encuentra la verdadera libertad y la verdadera grandeza. Y Francisco, al final de su vida, decía: Señor, he vivido en obediencia y humildad. Te agradezco por esta gracia, porque sé que en ella he encontrado la paz que tanto buscaba. Esta cita refleja el testimonio final de San Francisco, quien, al mirar atrás en su vida, veía en la obediencia y la humildad las virtudes que lo habían llevado a vivir en paz con Dios y con los demás. Capítulo 9. La pobreza y la vida austera de San Francisco. La pobreza fue una de las piedras angulares de la vida de San Francisco. Desde el momento en que decidió abandonar su vida de comodidad y riqueza para seguir a Cristo, la pobreza se convirtió en una de las virtudes más significativas que él vivió y predicó. Para San Francisco, la pobreza no era simplemente la renuncia a los bienes materiales, sino un acto de total confianza en la providencia de Dios, una forma de vivir con simplicidad y humildad, y un medio para imitar la vida de Cristo, quien, siendo rico, se hizo pobre por amor a la humanidad. San Francisco comprendió que vivir en pobreza era una forma de desprenderse de todo lo que podía alejarlo de Dios y de su prójimo. La pobreza le permitía vivir con libertad, sin ataduras a las riquezas materiales que muchas veces se convierten en obstáculos para una relación auténtica con Dios. En su vida austera, Francisco encontró una profunda satisfacción, pues sabía que lo más valioso era el amor de Dios y la relación con sus hermanos, no las posesiones materiales. La pobreza era la clave para vivir con una total dependencia de la providencia divina y para centrarse en lo verdaderamente importante: el reino de Dios. Y Francisco, al renunciar a las riquezas, decía: no busquéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, sino buscad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, porque allá es donde está vuestra verdadera riqueza. Esta cita refleja el profundo desapego de Francisco hacia los bienes materiales. Para él, la verdadera riqueza no se encontraba en las posesiones materiales, sino en el amor de Dios, que es eterno y no puede ser destruido. La vida austera de San Francisco también tenía como objetivo imitar la vida de Cristo, quien, al nacer en un pesebre y vivir entre los pobres, mostró que la verdadera grandeza no se encuentra en la riqueza, sino en la humildad y el servicio. Francisco, al tomar el voto de pobreza, deseaba seguir de manera más directa a Cristo, quien vivió pobremente para enseñarnos que la verdadera libertad se encuentra en vivir desapegados de los bienes materiales. Y Francisco, al ver la vida de Cristo, exclamaba: Señor, tú que naciste en la pobreza, dame la gracia de vivir como tú, sin nada más que tu amor. Porque tú eres mi tesoro y mi posesión. Esta cita muestra cómo Francisco veía la pobreza como una forma de seguir los pasos de Cristo. La pobreza no era solo una elección personal, sino una forma de vivir el Evangelio, de identificarse con el Cristo pobre y humilde. A través de su vida austera, San Francisco también deseaba dar testimonio a sus hermanos de que no necesitan riquezas para ser felices o para vivir una vida plena. En su visión de pobreza, no se trataba de una privación que llevaba a la miseria, sino de una forma de vivir en libertad, de depender completamente de Dios y de vivir el Evangelio de manera radical. La pobreza, entonces, no era un sacrificio doloroso, sino una gracia que le permitía a Francisco vivir de manera más auténtica. Y Francisco, al ver a sus hermanos que dudaban de la vida austera, les decía: Hermanos, no temáis vivir sin posesiones. El Señor proveerá lo que necesitemos. Él cuida de los pájaros del cielo, no cuidará de nosotros, que somos sus hijos. Esta cita refleja la confianza absoluta de Francisco en la providencia divina. Para él, vivir sin riquezas materiales era un acto de fe, pues sabía que Dios proveería todo lo necesario para su vida y la de sus hermanos. La pobreza de San Francisco no se limitaba solo a la renuncia a las riquezas materiales, sino que también implicaba una actitud de desprendimiento interior. Francisco no solo se despojó de su fortuna, sino que también renunció al deseo de poseer y al egoísmo que a menudo acompaña a la acumulación de bienes. Para él, la pobreza era una forma de vivir en libertad, sin ser esclavo de los deseos y las preocupaciones que vienen con las riquezas. Esta pobreza interior le permitía estar completamente disponible para Dios y para sus hermanos, sin que nada lo apartara de su misión. Y Francisco, al ver que algunos de sus hermanos querían acumular algo para el futuro, les decía: Hermanos, no os preocupéis por el mañana. Vivamos cada día con lo que Dios nos da, porque Él sabe lo que necesitamos. La pobreza nos libera para vivir en Él. Esta cita muestra cómo San Francisco enseñaba a sus hermanos a vivir plenamente en el presente, confiando siempre en la providencia divina. Para él, la pobreza era una forma de vivir con alegría,
sin las cargas que las preocupaciones materiales traen consigo. En su vida austera, Francisco también encontraba una profunda identificación con los pobres y los marginados. A través de su pobreza, Francisco no solo quería imitar a Cristo, sino también acercarse más a aquellos que, como él, vivían sin riquezas. Francisco entendía que vivir como los pobres le permitía compartir su vida con ellos y ser un testimonio de esperanza para aquellos que vivían en la pobreza más extrema. La pobreza de Francisco lo hizo más cercano a los demás, especialmente a los más necesitados. Y Francisco, al ver a los pobres, les decía: «Hermanos, no tenemos nada, pero tenemos a Cristo, y en él somos más ricos que el Rey más poderoso». Con estas palabras, Francisco no solo reafirmaba su propio compromiso con la pobreza, sino que también alentaba a los demás a ver más allá de las circunstancias materiales y a encontrar su verdadera riqueza en Cristo. A lo largo de su vida, San Francisco vivió la pobreza como una forma de amor, una forma de entregarse por completo a Dios y a los demás. La pobreza, para Francisco, no era una opción, sino una vocación que lo llevaba a vivir con una libertad interior y una alegría profunda. Su vida austera no era una vida de sufrimiento, sino una vida de abundancia espiritual, en la que lo que realmente importaba era el amor de Dios y la comunión con los hermanos. Y Francisco, al final de su vida, decía: «He vivido en pobreza, y he encontrado en ella la verdadera riqueza. No tengo nada, pero lo tengo todo en Cristo. Mi corazón es libre, porque mi tesoro está en el cielo». Esta cita refleja el testimonio final de Francisco, quien, al mirar su vida de pobreza, veía en ella un camino hacia la verdadera libertad y la verdadera riqueza espiritual. La pobreza de San Francisco fue un testimonio de que, al despojarse de lo material, uno puede encontrar una paz y una plenitud mucho más grandes. A través de su vida austera, Francisco nos enseñó que lo esencial no es lo que poseemos, sino a quien pertenecemos, y que la verdadera riqueza se encuentra en el amor y la confianza en Dios. Capítulo 10. El amor fraterno en la vida de San Francisco. El amor fraterno fue una de las características más definitorias de la vida de San Francisco. Desde los primeros momentos de su conversión, Francisco entendió que el seguimiento de Cristo no solo se basaba en una relación personal con Dios, sino también en una relación profunda y auténtica con los demás. Este amor fraterno fue la base sobre la que fundó su orden y la razón por la que vivió su vida con un corazón abierto y dispuesto a servir a todos, sin distinción. San Francisco veía a cada persona como un hermano, sin importar su condición social, su estado económico o su religión. Para él, todos eran hijos de un mismo Dios y, por lo tanto, merecían ser tratados con el mismo respeto y amor. Este amor universal se manifestó de muchas maneras en su vida, desde el cuidado de los pobres hasta su trato con los leprosos, a quienes no solo ayudaba materialmente, sino con un amor sincero y desinteresado. El amor fraterno de Francisco no se limitaba solo a los miembros de su orden, sino que se extendía a toda la humanidad, y especialmente a aquellos que más sufrían y eran despreciados. Y Francisco, al ver a un leproso, no solo le dio limosna, sino que se acercó a él, lo abrazó y le dijo: «Hermano mío, sé que en ti veo a Cristo. No tengo nada que ofrecerte, pero mi amor es todo tuyo». Y con estas palabras, Francisco transformó el sufrimiento del leproso en una oportunidad para vivir el amor de Cristo. Esta cita refleja cómo San Francisco veía a todos los seres humanos, especialmente a los más necesitados, como hermanos a quienes debía amar con el mismo amor que Cristo había mostrado hacia la humanidad. El amor fraterno de San Francisco también se manifestaba en la vida cotidiana de la comunidad franciscana. Desde el momento en que fundó la orden, Francisco insistió en que sus hermanos debían vivir en fraternidad, apoyándose mutuamente en todo momento. Para él, la fraternidad no era solo un ideal espiritual, sino una forma concreta de vivir el Evangelio. Cada hermano debía ser tratado con respeto y amor, sin favoritismos ni divisiones. Francisco entendía que, al vivir en fraternidad, la comunidad se convertía en un reflejo del amor de Dios, un lugar donde cada miembro podía crecer espiritualmente y experimentar el amor de Cristo en su vida. Y Francisco, al dirigir a sus hermanos, les decía: «Hermanos, debéis amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Si en vuestra fraternidad hay amor, no habrá nada que os falte, porque en el amor de Dios encontraréis todo lo que necesitáis». Esta cita refleja cómo San Francisco veía el amor fraterno como el corazón de la vida comunitaria. Para él, la fraternidad era el lugar donde se cultivaba el amor de Cristo, y ese amor era la fuente de la verdadera paz y alegría.
El amor fraterno de San Francisco no se limitaba a palabras o gestos superficiales. Era un amor que implicaba sacrificio, humildad y servicio. Francisco no solo predicaba el amor, sino que lo vivía de manera concreta. Cada acción de su vida estaba dirigida por el deseo de hacer el bien a los demás, de servirles con humildad y de buscar su bienestar por encima del propio. En su vida de pobreza y sacrificio, Francisco enseñó que el amor fraterno no se trata de recibir, sino de dar, y que, al dar, uno recibe el amor de Dios. Y Francisco, al ver a sus hermanos que necesitaban consuelo, les decía: «Hermanos, si uno de vosotros sufre, todos sufrimos. No hay mayor amor que el que se da sin esperar nada a cambio, porque en ese amor encontramos a Cristo». Y con estas palabras, Francisco les enseñaba que el amor verdadero no busca recompensas, sino que se ofrece gratuitamente, como Cristo lo hizo por nosotros. Esta cita muestra cómo el amor fraterno de San Francisco era un amor desinteresado, un amor que se ofrecía sin esperar nada a cambio, siguiendo el ejemplo de Cristo. El amor fraterno de Francisco también se extendía a todos los seres creados. Para él, todas las criaturas eran parte de la creación de Dios y, por lo tanto, merecían ser tratadas con el mismo respeto y amor que se les debía a los seres humanos. Francisco veía a los animales, las plantas y todo lo creado como hermanos, y por ello, vivió en armonía con la naturaleza, tratándola con cuidado y respeto. En su famoso Cántico de las Criaturas, Francisco expresa su profundo amor por la creación, viendo en ella una manifestación del amor de Dios. Y Francisco, al ver a los pájaros cantar, les decía: «Hermanos míos, cantad con alegría, porque en vuestra canción glorificáis a Dios. Vuestra belleza es un reflejo del amor divino». Así, Francisco veía la creación como un espejo del amor de Dios, y por eso amaba a todas las criaturas con el mismo amor con el que amaba a sus hermanos. Esta cita muestra cómo Francisco vivía el amor fraterno no solo con los humanos, sino también con los animales y la naturaleza, reconociendo en todo lo creado un reflejo de la bondad divina. La vida de San Francisco era un testimonio de que el amor fraterno no es una virtud abstracta o idealista, sino una realidad concreta que debe vivirse todos los días. Para Francisco, el amor no era solo un sentimiento, sino una acción que transformaba tanto al que amaba como al que era amado. El amor fraterno era el motor de su vida y de su misión, y a través de él, Francisco pudo experimentar la verdadera paz que viene de vivir en armonía con Dios y con los demás. Y Francisco, al final de su vida, decía: «He amado a mis hermanos, y en ellos he encontrado a Cristo. He amado a los pobres, a los leprosos, a los animales, y en todos ellos he encontrado la imagen de Dios». Con estas palabras, Francisco expresaba que el amor fraterno era la clave para vivir una vida plena, una vida en la que el amor de Dios se hace presente en cada acción y en cada relación. Esta cita refleja el testimonio final de San Francisco, quien, al mirar atrás en su vida, veía que todo lo que había hecho se resumía en su amor fraterno, que era el reflejo del amor de Dios en su vida. El amor fraterno es, por lo tanto, la verdadera esencia de la vida de San Francisco. A través de su ejemplo, nos enseña que el amor no tiene fronteras, que debe extenderse a todos los seres humanos y a toda la creación, y que solo a través del amor podemos encontrar la verdadera paz y el verdadero propósito en la vida. Capítulo 11. El perdón y la reconciliación en la vida de San Francisco. El perdón fue una de las virtudes fundamentales en la vida de San Francisco. No solo predicó el perdón, sino que lo vivió de manera profunda y radical, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien perdonó incluso a sus enemigos en la cruz. San Francisco entendió que el perdón no es solo una opción, sino una necesidad para vivir una vida cristiana auténtica y para alcanzar la paz interior. Una de las enseñanzas más importantes de Francisco fue que el perdón no debe limitarse a aquellos que nos han hecho bien, sino que debe extenderse incluso a aquellos que nos han ofendido o nos han causado dolor. Esta enseñanza se basaba en las palabras de Jesús: «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». San Francisco vivió este mandamiento de manera concreta, perdonando a aquellos que lo maltrataban o lo despreciaban, y buscando siempre la reconciliación y la paz. Y Francisco, al ver a un hermano que había sido ofendido por otro, le decía: «Hermanos, no guardéis rencor en vuestros corazones. El que perdona, libera su alma, y el que ama a su hermano, ama a Dios». Con estas palabras, Francisco enseñaba que el perdón no solo libera a los que nos ofenden, sino también a nosotros mismos, ya que al perdonar, nos despojamos del odio y de la ira que nos esclavizan. Esta cita refleja cómo San Francisco veía el perdón como una liberación espiritual,
un acto de amor que nos permite vivir en paz con Dios y con los demás. San Francisco entendió que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión consciente de amar a aquellos que nos han hecho daño. No se trataba de olvidar el daño recibido, sino de renunciar al derecho de vengarse y de buscar la paz a través del amor. Para Francisco, el perdón era un acto de obediencia a Dios, quien nos llama a perdonar como Él nos ha perdonado. A través del perdón, Francisco encontraba la paz en su corazón y mantenía su alma libre de las cargas del resentimiento. Y Francisco, al ver que uno de sus hermanos no podía perdonar a un enemigo, le decía: «Hermanos, si no perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo podremos esperar que Dios nos perdone a nosotros?». El perdón es la puerta de la misericordia de Dios, y solo a través del perdón podemos encontrar la verdadera paz. Esta cita muestra cómo San Francisco veía el perdón como una condición necesaria para recibir la misericordia divina. Para él, perdonar era un acto de humildad y de confianza en la bondad de Dios, quien nos llama a vivir en reconciliación con los demás. El perdón de San Francisco no se limitaba solo a las ofensas que sufría de parte de los demás. Francisco también entendió que, para vivir en paz con Dios y con los demás, debía reconciliarse consigo mismo y con su propio pasado. En sus momentos de soledad y oración, Francisco se arrepentía de sus antiguos errores y de las veces en que había actuado de manera egoísta o impulsiva. Sin embargo, a través de la oración y el arrepentimiento sincero, Francisco encontraba el perdón de Dios y la fuerza para seguir adelante. El perdón de Dios le permitió reconciliarse con su propia vida y vivir en paz con su pasado. Y Francisco, al orar, decía: «Señor, perdona mis errores y mis pecados, porque quiero vivir en tu paz. Quiero ser una nueva criatura en ti, libre de todo resentimiento, libre de todo dolor». Con estas palabras, Francisco expresaba su deseo de recibir el perdón de Dios y de vivir en la libertad que solo Él puede ofrecer. Esta cita muestra cómo San Francisco veía la reconciliación con Dios como una parte fundamental de su vida espiritual. Solo a través del perdón de Dios podía encontrar la paz interior y la fuerza para vivir según su voluntad. El perdón también fue una herramienta poderosa para sanar las heridas de las relaciones humanas. San Francisco sabía que las ofensas y los conflictos eran inevitables en la vida humana, pero también sabía que el perdón era la única manera de restaurar las relaciones y mantener la unidad en la comunidad. Al vivir en perdón, Francisco logró crear una comunidad de hermanos unidos en el amor y el servicio, una comunidad que no se dejaba dividir por las ofensas o las diferencias, sino que siempre buscaba la reconciliación y la paz. Y Francisco, al ver que dos hermanos de la orden estaban en desacuerdo, les decía: «Hermanos, no permitáis que la discordia entre vosotros impida que viváis en paz. El amor que nos une es más fuerte que cualquier diferencia, y solo el perdón puede restaurarla. Armonía en nuestro corazón». Con estas palabras, Francisco enseñaba a sus hermanos a superar las divisiones mediante el perdón y el amor mutuo. Esta cita muestra cómo San Francisco entendía que el perdón era esencial para la unidad de la comunidad. Sin perdón, la división y el resentimiento amenazan la paz y la fraternidad. Una de las muestras más poderosas del perdón de San Francisco fue su actitud hacia el hermano que le había hecho daño. En diversas ocasiones, Francisco sufrió ofensas y humillaciones, incluso por parte de aquellos que decían ser sus amigos o seguidores. Sin embargo, en lugar de responder con ira o venganza, Francisco siempre elegía perdonar y orar por aquellos que lo ofendían. Para él, el perdón era un acto de amor que reflejaba la misericordia de Dios, y su vida era un testimonio de cómo el perdón puede sanar incluso las heridas más profundas. Y Francisco, al ser injuriado por un hermano, se arrodilló y oró, diciendo: «Señor, perdona a mi hermano, porque no sabe lo que hace. Yo lo amo, y lo perdono de corazón». Con estas palabras, Francisco nos enseñó que el perdón no depende de las acciones del otro, sino de nuestra disposición a amar y a perdonar, como Cristo lo hizo por nosotros. Esta cita refleja cómo Francisco vivió el perdón de manera radical, perdonando incluso a aquellos que lo ofendían, sin esperar nada a cambio, solo por amor a Dios. El perdón fue, para San Francisco, una herramienta para alcanzar la paz, tanto a nivel personal como comunitario. A través del perdón, Francisco vivió en paz consigo mismo, con los demás y con Dios. Esta paz no era una paz superficial, sino una paz profunda que nacía del amor y la misericordia de Dios. El perdón, por lo tanto, fue uno de los pilares de la vida de San Francisco, una virtud que nos enseña a vivir en armonía y en unidad con todos, sin que las ofensas o las diferencias nos separen del amor de Dios.
Capítulo 12. La pobreza y la humildad en la vida de San Francisco. La pobreza y la humildad fueron dos de las virtudes más destacadas en la vida de San Francisco. A través de su ejemplo, Francisco nos enseñó que la verdadera riqueza no proviene de los bienes materiales, sino de la pobreza del corazón, que es la que permite estar completamente abiertos a la voluntad de Dios. Para él, la pobreza no era una simple renuncia a las riquezas materiales, sino una forma de vivir según el Evangelio, confiando plenamente en la providencia divina y buscando el reino de Dios por encima de todo. Desde su conversión, San Francisco renunció a su vida de lujo y riqueza, y adoptó una vida de pobreza radical. Vendió sus bienes, se despojó de sus posesiones y comenzó a vivir de acuerdo con el ejemplo de Cristo, quien no tenía dónde reclinar la cabeza. Francisco comprendió que la pobreza no solo era una forma de imitar a Cristo, sino una manera de liberarse de las ataduras del mundo y abrirse completamente al amor de Dios. Y Francisco, al despojarse de sus riquezas, decía: «Ahora soy verdaderamente libre, porque no tengo nada que me ate. Mi corazón está completamente disponible para Dios, y en la pobreza he encontrado la verdadera riqueza». Con estas palabras, Francisco nos enseñaba que la pobreza no es una carencia, sino una abundancia espiritual, porque nos libera de todo lo que no es Dios. Esta cita refleja cómo San Francisco veía la pobreza como una forma de liberarse de las ataduras del mundo para vivir plenamente para Dios. San Francisco vivió la pobreza no solo de forma material, sino también de manera espiritual. Para él, la pobreza significaba renunciar a cualquier orgullo o vanidad, reconociendo que todo lo que tenía, tanto en lo material como en lo espiritual, venía de Dios. La humildad, entonces, era la consecuencia natural de su pobreza. San Francisco entendió que la verdadera humildad no consiste en una falsa modestia, sino en reconocer nuestra total dependencia de Dios y nuestra nada sin Él. Vivir con humildad significaba estar dispuesto a servir a los demás sin buscar reconocimiento, y aceptar las humillaciones y sufrimientos con paciencia y alegría. Y Francisco, al ver a un hermano lleno de vanidad, le decía: «Hermano, si deseas ser verdaderamente grande, debes ser el más pequeño de todos». La humildad es la clave para entrar al reino de los cielos, y solo en la pobreza del corazón encontramos la verdadera grandeza. Con estas palabras, Francisco enseñaba que la humildad no es una virtud de los que se sienten inferiores, sino de aquellos que reconocen su completa dependencia de Dios y buscan su gloria por encima de la suya propia. Esta cita refleja cómo San Francisco entendía que la humildad y la pobreza eran inseparables, y que a través de ellas, se alcanzaba la verdadera grandeza ante los ojos de Dios. La pobreza de San Francisco no fue una pobreza triste ni resignada, sino una pobreza llena de alegría y libertad. Al vivir de manera pobre, Francisco experimentó una libertad que no se encuentra en las riquezas materiales, sino en la confianza total en Dios. La pobreza no lo limitaba, sino que lo hacía libre para amar a los demás y vivir su vocación de forma radical. San Francisco vivió esta pobreza con tal entusiasmo que sus seguidores comenzaron a llamarlo el Santo de la Alegría, pues, a pesar de las privaciones, siempre mantenía un espíritu alegre y confiado en la providencia divina. Y Francisco, al ser rechazado por la riqueza y la comodidad, decía: «El pobre es el rey del reino de Dios, porque no tiene nada que perder. Su alma está libre para amar a Dios con todo su ser, y eso es la verdadera felicidad». Con estas palabras, Francisco nos enseñaba que la pobreza no es un peso, sino una bendición, porque nos libera de todo lo que puede alejarnos de Dios y nos permite vivir para Él. Esta cita refleja cómo San Francisco entendía la pobreza como una forma de vivir sin ataduras, en una libertad total para servir a Dios. La humildad de Francisco también se manifestaba en su trato con los demás. A pesar de ser el fundador de una gran orden, Francisco nunca buscó el poder ni la autoridad. Siempre se consideraba a sí mismo el siervo de los siervos de Dios, y vivió como un hermano entre sus hermanos, sin distinción alguna. Esta humildad era un testimonio de su amor por Cristo y por los demás, pues sabía que en la humildad se encuentra la verdadera grandeza. A través de su humildad, Francisco enseñó a sus seguidores a poner a los demás por encima de sí mismos, a buscar el bien común y a vivir en servicio constante. Y Francisco, al ser elegido para ser el líder de sus hermanos, decía: «Hermanos, no soy más que el último de todos. Si en algún momento soy elevado, es solo para servir mejor a Dios y a ustedes. Mi vida debe ser un reflejo de la humildad de Cristo, que vino para servir y no para ser servido». Con estas palabras, Francisco nos enseñaba que la verdadera autoridad no proviene del poder, sino del servicio humilde y amoroso a los demás.
Esta cita refleja cómo la humildad era la base de su liderazgo, y cómo Francisco veía el servicio a los demás como la verdadera forma de vivir según el Evangelio. La pobreza y la humildad fueron dos de las virtudes que más caracterizaron la vida de San Francisco, y que dejaron un legado profundo en la historia de la Iglesia. A través de su ejemplo, Francisco nos enseña que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la pobreza del corazón, que nos permite vivir con total confianza en Dios. La humildad, por su parte, es la clave para alcanzar la verdadera grandeza en el reino de los cielos, y nos invita a vivir no para ser reconocidos, sino para servir a los demás con amor y generosidad. Y Francisco, al final de su vida, decía: «He vivido pobre y humilde, y en eso he encontrado mi verdadero tesoro. Mi riqueza está en el amor de Dios, y mi humildad me ha hecho digno de su gracia». Con estas palabras, Francisco expresaba que la verdadera riqueza es la que no se ve, la que no se puede tocar ni poseer, pero que llena el corazón de paz y alegría. Esta cita muestra cómo San Francisco, al final de su vida, comprendió que la pobreza y la humildad eran la verdadera fuente de la paz que había buscado durante toda su vida. Capítulo 13. La misión de San Francisco y su amor por la creación. San Francisco vivió una vida dedicada completamente al servicio de Dios, y su misión fue una manifestación de su profundo amor hacia la humanidad y hacia toda la creación. Francisco no solo se preocupaba por las almas de los hombres, sino que también veía la presencia de Dios en la naturaleza, en los animales y en todos los seres vivos. Su amor por la creación reflejaba su fe en un Dios que es creador de todo y que se manifiesta en cada aspecto de su obra. A lo largo de su vida, San Francisco predicó el Evangelio con una pasión y una humildad que lo hicieron célebre. Sin embargo, su misión no se limitó solo a los seres humanos. Francisco entendió que el llamado a la conversión y al amor de Dios era para todos los seres, tanto para las personas como para los animales, los árboles, las montañas y el mar. En su visión, toda la creación estaba unida en un solo canto de alabanza a Dios, y todo ser creado era digno de respeto y amor. Así, San Francisco se convirtió en un modelo de respeto por la naturaleza, un santo que no solo predicaba el Evangelio, sino que vivía en comunión con todos los seres de la creación. Y Francisco, al ver una flor que se abría al sol, decía: «Hermana flor, tú también alabas a Dios con tu belleza. Tú, que no hablas, nos enseñas a todos a ser humildes y a vivir en la alegría de la creación. Alaba al Señor con nosotros». Con estas palabras, Francisco expresaba su amor y respeto por toda la naturaleza, viendo en cada criatura un reflejo de la gloria de Dios. Esta cita refleja cómo Francisco entendía que toda la creación, desde la flor más pequeña hasta el animal más grande, tenía un propósito divino y merecía ser respetada y amada como una obra de Dios. San Francisco vivió su misión con un fervor especial por predicar a los más humildes y necesitados. Siempre buscaba a los marginados, a los pobres y a los enfermos, predicando el Evangelio de la pobreza, la humildad y el amor incondicional de Dios. Sin embargo, su misión no se limitaba a predicar con palabras, sino que también se extendía a través de sus acciones. San Francisco entendió que la verdadera predicación era aquella que nacía del amor y del servicio, y que el Evangelio debía ser vivido en cada aspecto de la vida cotidiana. Y Francisco, al ver a un hermano que se quejaba de su pobreza, le decía: «Hermano, la verdadera riqueza no está en las cosas que tenemos, sino en el amor que damos a los demás. Nuestro mayor tesoro es el amor de Dios, y en él encontramos la verdadera alegría». Con estas palabras, Francisco enseñaba que la misión cristiana no se trata solo de enseñar con palabras, sino de vivir con el ejemplo. Esta cita muestra cómo San Francisco veía su misión como un llamado a vivir el Evangelio de manera tangible y visible, mostrándolo a través de la vida diaria y de la entrega a los demás. Uno de los aspectos más sorprendentes de la misión de San Francisco fue su amor por los animales. En su tiempo, los animales no eran considerados con el mismo respeto que hoy en día, pero para Francisco, todos los seres vivientes eran sus hermanos y hermanas, creados por Dios y dignos de su cariño y cuidado. A lo largo de su vida, Francisco demostró un amor inmenso por los animales, llegando incluso a predicarles el Evangelio. Y Francisco, al ver a un lobo que aterrorizaba una aldea, se acercó a él y le dijo: «Hermano lobo, ¿por qué haces daño a los hombres? Dios te ha dado la vida para ser un hermano para todos, no para hacerles mal. Te perdono y te pido que no causes más daño». Y el lobo, como si entendiera las palabras de Francisco, se calmó y dejó de atacar. Con esta acción, Francisco mostró que la verdadera misión cristiana es la de reconciliar a todos los seres, humanos y animales,
en el amor de Dios. Esta cita ilustra cómo Francisco veía su misión como una tarea de reconciliación con toda la creación, incluso con aquellos seres que la sociedad consideraba peligrosos o indeseables. Francisco no solo predicaba el Evangelio a los animales, sino que también encontraba en ellos una lección de humildad y obediencia. Él veía en los animales un ejemplo de pureza y simplicidad, cualidades que él mismo buscaba cultivar en su vida. Francisco entendió que los animales, al no tener ego ni deseo de poder, vivían de una manera más cercana a la voluntad de Dios, y por eso los consideraba sus maestros. Su amor por los animales y la naturaleza fue un testimonio de su profunda conexión con la obra de Dios y su amor por todo lo creado. Y Francisco, al ver un ave volando en el cielo, decía: «Hermana ave, tú eres libre y sigues la voluntad de Dios sin dudar. En tu vuelo, enseñas a todos los hombres a confiar en Dios y a vivir en libertad». Con estas palabras, Francisco nos enseñaba a ver en los animales y en la naturaleza un reflejo del amor y la sabiduría de Dios, que se manifiesta en cada rincón de su creación. Esta cita muestra cómo San Francisco encontraba en los animales un modelo de vida simple y fiel, algo que siempre trató de emular en su propia vida. La misión de San Francisco también implicaba una gran dedicación a la oración y la meditación. Para él, la vida espiritual no era solo una parte de la existencia, sino que era el centro de todo. La oración era la fuente de su fuerza y de su dedicación a la misión. San Francisco pasó muchas horas en oración, buscando la voluntad de Dios y pidiendo la gracia de vivir de acuerdo con su plan divino. A través de la oración, Francisco encontraba la paz interior que lo sostenía en su misión de amor y servicio. Y Francisco, al estar solo en oración, decía: «Señor, envíame donde tú me necesites. Que mi vida sea una herramienta en tus manos para llevar paz y amor a todos los rincones del mundo. Que mi misión sea siempre tu voluntad». Con estas palabras, Francisco expresaba su deseo de ser un instrumento de Dios, dispuesto a servir donde fuera necesario. Esta cita refleja cómo la oración fue el fundamento de la misión de San Francisco, ya que a través de ella se conectaba con Dios y encontraba la guía para su vida. La misión de San Francisco fue, por lo tanto, un testimonio de su amor incondicional hacia Dios, los hombres, los animales y toda la creación. A través de su ejemplo, nos invita a vivir en armonía con el mundo, a cuidar y respetar la naturaleza y a reconocer la presencia de Dios en cada ser creado. Su vida y su misión nos enseñan que el amor de Dios no tiene fronteras, y que debemos vivir nuestra vocación de amor y servicio hacia todos los seres. Capítulo 14. La muerte de San Francisco y su legado. La muerte de San Francisco de Asís fue el cierre de una vida dedicada enteramente al servicio de Dios y a la evangelización. Sin embargo, su legado continuó creciendo después de su muerte, convirtiéndose en un faro de luz para aquellos que buscaban vivir según el ejemplo de Cristo. A pesar de los años que han pasado desde su fallecimiento, su figura sigue siendo un modelo de humildad, pobreza, amor y devoción a Dios. En sus últimos días, San Francisco experimentó un profundo sufrimiento físico, pero a pesar de esto, su alma permaneció llena de paz y alegría. Incluso en su dolor, continuaba alabando a Dios y dando gracias por las bendiciones de la vida. Esto fue un reflejo de su profunda espiritualidad y de su total confianza en la voluntad divina. A lo largo de su vida, Francisco había enseñado a sus seguidores que el sufrimiento era una oportunidad para unirse más estrechamente a Cristo, quien también había sufrido por el amor a la humanidad. Y Francisco, al estar postrado en su lecho de muerte, decía: «Alabado seas, Señor, por la vida que me has dado, y por el sufrimiento que me has permitido vivir. Sé que mi vida está en tus manos, y que el sufrimiento que experimento es un regalo de tu amor. Que mi alma se una a ti en la paz eterna». Con estas palabras, Francisco mostraba que la muerte no era para él un fin, sino un paso hacia la plena unión con Dios. Esta cita refleja cómo San Francisco aceptaba su sufrimiento como un medio para acercarse más a Dios, mostrándonos que la muerte es solo una transición hacia la vida eterna. San Francisco murió rodeado por sus hermanos, quienes habían sido testigos de su vida ejemplar y su dedicación inquebrantable a Dios. Durante sus últimos momentos, Francisco pidió a sus hermanos que cantaran el Cántico de las Criaturas, una de sus composiciones más hermosas, que expresaba su amor y gratitud por la creación. Este acto simbólico fue un testimonio de cómo, incluso en su muerte, Francisco seguía alabando a Dios por su infinita bondad. Su vida había sido un canto continuo de alabanza, y su muerte no fue más que un suspiro final de gratitud a Dios.
Y Francisco, al escuchar el canto de sus hermanos, decía: «Hermanos, sigan cantando para el Señor, porque en la alabanza de Dios encontramos la verdadera paz. Mi vida ha sido un canto de amor, y ahora que estoy cerca de la eternidad, sigo alabando a mi Creador». Con estas palabras, Francisco nos enseñaba que la muerte no nos separa de Dios, sino que nos lleva más cerca de Él, a la plenitud de su amor. Esta cita muestra cómo San Francisco veía su muerte como una continuación de su vida de alabanza a Dios, un recordatorio de que la vida y la muerte están en manos de Dios. En el momento de su muerte, San Francisco recibió la visita de un hermano que le preguntó si quería recibir la absolución de sus pecados. Francisco, con su profunda humildad, respondió: «¿Cómo puedo recibir absolución si ya soy perdonado por mi Señor? He vivido mi vida para Él, y en su misericordia confío plenamente». Esta respuesta refleja el grado de confianza y fe que Francisco tenía en la misericordia de Dios. Aunque había vivido una vida llena de sacrificios y penurias, Francisco nunca buscó reconocimiento ni recompensa, sino que confiaba completamente en el amor de Dios, el cual consideraba suficiente para su salvación. Y Francisco, al recibir el perdón de sus hermanos, decía: «Gracias, hermanos, por este acto de amor. Pero sé que mi verdadera esperanza está en la misericordia de Dios, que me ha amado desde siempre». Con estas palabras, Francisco nos enseñaba que la salvación no depende de nuestros méritos, sino de la gracia infinita de Dios, que siempre está dispuesta a perdonarnos y amarnos. Esta cita refleja cómo la fe de San Francisco en la misericordia de Dios era tan profunda que no sentía la necesidad de buscar perdón de los hombres, sino que descansaba en la certeza de que su vida había sido vivida con un corazón puro ante Dios. La muerte de San Francisco fue un momento de profunda paz, tanto para él como para sus hermanos. Al morir, su cuerpo fue envuelto en humildes ropas y sepultado en la pequeña capilla de San Jorge, en Asís. A pesar de su vida austera y de las penurias que había enfrentado, San Francisco fue un hombre que dejó un legado eterno. La orden franciscana, que él fundó, continuó creciendo y expandiéndose, llevando su mensaje de pobreza, humildad y amor a todo el mundo. A lo largo de los siglos, miles de hombres y mujeres han seguido su ejemplo, buscando vivir en la pobreza y en el amor fraterno. Y al morir Francisco, sus hermanos decían: «El sol de nuestro tiempo se ha puesto, pero su luz sigue brillando en nosotros». Con estas palabras, los seguidores de Francisco expresaban que, aunque su maestro ya no estuviera físicamente presente, su espíritu y su ejemplo continuarían guiándolos a lo largo de la historia. Esta cita refleja cómo la muerte de Francisco no significó el final de su misión, sino el comienzo de un legado que seguiría vivo en los corazones de aquellos que siguieran su camino. San Francisco murió en la noche del 3 de octubre de 1226, y su canonización como santo fue decretada apenas 2 años después, en 1228. Este rápido proceso de canonización refleja la gran influencia que San Francisco tuvo en su tiempo y el amor que sus seguidores le profesaban. Hoy en día, San Francisco es venerado no solo como el patrono de los animales y la ecología, sino también como un ejemplo de humildad, pobreza y amor radical por Dios y por los demás. El legado de San Francisco es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se encuentra en los bienes materiales, sino en el amor incondicional hacia Dios y hacia toda la creación. Su vida y su muerte nos enseñan que la verdadera felicidad y la verdadera paz se encuentran en el servicio humilde a los demás, en la confianza total en la providencia divina y en la entrega de todo lo que somos a Dios. A través de su ejemplo, San Francisco continúa siendo un faro de luz para todos aquellos que buscan vivir según el Evangelio, recordándonos que, en la pobreza y en la humildad, encontramos la verdadera grandeza. Capítulo 15. El legado eterno de San Francisco y su mensaje para el mundo moderno. El legado de San Francisco de Asís no solo perdura a lo largo de los siglos, sino que sigue teniendo un impacto profundo y transformador en la vida de millones de personas. La simplicidad y la humildad con que vivió, así como su profundo amor por la naturaleza y los pobres, siguen siendo un ejemplo a seguir para muchos en el mundo moderno. En un tiempo donde los valores del consumismo, el individualismo y la competitividad a menudo dominan la sociedad, el mensaje de San Francisco resuena más fuerte que nunca. Él nos enseñó que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en el amor que damos y en la forma en que servimos a los demás. Y Francisco, al ver a un hombre atrapado en la avaricia, le decía: «Hombre, no busques en las riquezas la verdadera paz. El verdadero tesoro está en el amor de Dios, en la humildad y en el servicio al prójimo. No acumules riquezas en la tierra, donde las polillas y la herrumbre las destruyen,
sino en el cielo, donde nada puede tocarlas. Estas palabras de Francisco nos recuerdan que el verdadero propósito de la vida es encontrar la paz interior a través de la humildad, el servicio y la conexión con Dios. El mensaje de San Francisco es también un llamado a la reconciliación con la creación. En su vida, Francisco veía a los animales, las plantas y todo lo creado como hermanos y hermanas. El respeto que él mostraba hacia los seres vivos era una forma de expresar su amor y reverencia por el Creador. En tiempos actuales, cuando la humanidad enfrenta crisis ecológicas y medioambientales, su mensaje sigue siendo relevante. El cuidado de la naturaleza, el respeto por los animales y la preservación del medio ambiente son responsabilidades que debemos asumir, y el ejemplo de San Francisco nos muestra cómo hacerlo con amor y sin egoísmo. Y Francisco, al ver un árbol talado, decía: «Hermano árbol, ¿por qué te han herido? Tú, que nos das sombra, aire y belleza, ¿cómo puedes ser destruido sin piedad? Que los hombres aprendan a respetar y cuidar la creación, para que todos vivamos en armonía». Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza y a reconocer la importancia de vivir de manera sostenible y respetuosa con el planeta. San Francisco también dejó un legado de pobreza y sencillez que sigue siendo un desafío para aquellos que buscan vivir de acuerdo con el Evangelio. Su vida de pobreza radical no solo era un testimonio de humildad, sino también un medio para acercarse más a Dios y liberar el alma de las ataduras del mundo material. En un tiempo en que las sociedades modernas valoran el confort y la abundancia, San Francisco nos enseña que, a través de la pobreza y el desapego, podemos encontrar una libertad verdadera y duradera. Y Francisco, al ver a un hombre preocupado por sus bienes materiales, le decía: «Si tienes mucho, no es para que te sientas superior, sino para que lo compartas con los demás. La pobreza es la verdadera riqueza, porque quien tiene poco, tiene todo lo que necesita para servir a Dios y a los demás». Con estas palabras, San Francisco nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a cuestionarnos si nuestras preocupaciones materiales nos están alejando de lo que realmente importa: el amor a Dios y al prójimo. El mensaje de San Francisco no se limita solo a la pobreza y la humildad, sino que también es un mensaje de fraternidad y comunidad. A lo largo de su vida, Francisco construyó una comunidad de hermanos y hermanas que vivían en armonía, en el amor mutuo y en el servicio a los demás. La fraternidad que él promovió era una expresión de la unidad de todos los seres humanos en el amor de Dios. En un mundo cada vez más individualista, la lección de San Francisco sobre la importancia de vivir en comunidad, apoyándose mutuamente y compartiendo los bienes y las bendiciones, sigue siendo válida y necesaria. Y Francisco, al ver a sus hermanos trabajando juntos, decía: «Hermanos, nuestra vida es una vida de servicio y amor. Que todo lo que hagamos sea para edificar la comunidad, para ayudar al prójimo y para glorificar a Dios». Con estas palabras, Francisco nos recuerda que la verdadera comunidad no es solo una cuestión de convivencia, sino de vivir en unidad y armonía, apoyándonos en los momentos de dificultad y compartiendo las bendiciones en los tiempos de abundancia. Otro aspecto importante del legado de San Francisco es su profunda devoción a la oración y a la vida espiritual. La oración era el centro de su vida y le daba la fuerza necesaria para enfrentar las dificultades y seguir su camino de servicio. Su relación con Dios era directa y sincera, sin formalismos ni complicaciones, y él enseñó a sus seguidores que la verdadera oración es aquella que proviene del corazón, libre de ego y de pretensiones. En el mundo moderno, donde a menudo las preocupaciones diarias y las distracciones nos alejan de nuestra vida espiritual, el ejemplo de Francisco nos invita a regresar a lo esencial y a cultivar una relación más profunda y auténtica con Dios. Y Francisco, al estar solo en oración, decía: «Señor, tú eres mi todo. En ti encuentro la paz y la fuerza para seguir adelante. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y de tu voluntad». Estas palabras de Francisco nos invitan a hacer de la oración el centro de nuestra vida y a buscar en Dios la fuerza y la guía para vivir según su plan. Finalmente, el legado de San Francisco no es solo un legado de enseñanza, sino también de acción. Francisco no solo hablaba de la pobreza, la humildad, la fraternidad y el amor por la creación, sino que vivía según esos principios. Su vida fue un ejemplo constante de coherencia entre lo que predicaba y lo que hacía. Esta autenticidad es una de las razones por las que su mensaje sigue siendo tan poderoso, porque no se trataba solo de palabras vacías, sino de una vida que reflejaba el Evangelio de manera tangible. En tiempos en los que las palabras a menudo se pierden en la multitud, el ejemplo de vida de Francisco sigue siendo una inspiración para vivir con integridad y con un propósito claro.
Y Francisco, al ver a aquellos que le pedían consejo, decía: no me sigáis solo con palabras, sino con hechos. Vivid según el Evangelio, porque solo a través de las obras podemos verdaderamente mostrar el amor de Dios. Estas palabras reflejan la llamada a vivir de manera auténtica, llevando en nuestras acciones el amor y el servicio a los demás. San Francisco dejó un legado inmenso que sigue vivo en el corazón de aquellos que buscan seguir sus pasos. Su vida de pobreza, humildad, amor y servicio es un ejemplo que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo, recordándonos que la verdadera riqueza está en el amor y que el verdadero éxito se mide por cuanto damos a los demás. Hoy, como en su tiempo, el mensaje de Francisco sigue invitándonos a vivir con un corazón lleno de amor, dispuesto a servir a Dios y a los demás sin reservas, y a reconocer la belleza y la sacralidad de toda la creación. Y así concluimos este viaje a través de las enseñanzas y el legado de San Francisco de Asís, un hombre cuya vida sigue iluminando el camino de aquellos que buscan vivir en humildad, amor y servicio. Su ejemplo nos recuerda que, al igual que él, podemos encontrar la paz y la verdadera riqueza en las cosas más simples, en el amor a Dios y al prójimo, y en el cuidado de toda la creación que nos rodea. Si este contenido te ha inspirado y te ha tocado el corazón, no olvides apoyar a nuestro canal. Tu suscripción, el like en este vídeo y la activación de la campanita de notificaciones nos ayudan a seguir creando contenido valioso para ti. Cada pequeño gesto de apoyo hace una gran diferencia, y te agradecemos sinceramente por formar parte de nuestra comunidad. Además, si este mensaje resonó contigo, compártelo con amigos y familiares. Juntos podemos seguir difundiendo los valores de San Francisco, y recordando que en un mundo lleno de ruido y prisas, siempre hay espacio para la humildad, la paz y el amor. Gracias por haber estado con nosotros en este capítulo. Te esperamos en el próximo, donde continuaremos explorando más sobre las enseñanzas que siguen transformando vidas. Que la paz de San Francisco te acompañe siempre, y que su ejemplo de amor y servicio te inspire en cada paso de tu jornada. Hasta la próxima.